El día de hoy vamos a iniciar el libro de Isaías. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Es un libro que cuando estaba preparando en la semana, es un libro como muy rudo. Sí, perdón. Los niños pueden salir a su clase, y también los adolescentes. Les decía, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Es un periodo, estuvimos leyendo hace un par ya de meses, recuerdan el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Durante el periodo de estos reyes, hubo reyes buenos, hubo reyes malos, hubo momentos en los que la nación de Israel siguió a Dios, hubo momentos en los que la nación de Israel se apartó de Dios, y entonces Dios envía a profetas para hablar de parte de Él. Cuando nosotros estuvimos leyendo el libro de Mateo, Jesús le dice a los fariseos que iba a derramar como sobre ellos la culpabilidad de todos los profetas, es decir, de todos los que hablaron de parte de Él algún día, desde Caín hasta Zacarías, ¿no? Porque la realidad es que Dios mandó hombres a hablar de parte de Él y el pueblo, como en general, nunca escuchó. ¿Sale? Cuando les digo, estaba leyendo esto, dije, Dios, van a ser por lo menos los primeros 37 capítulos de reprensión para el pueblo de Israel constantemente, ¿no? Y oraba a Dios y le decía a Dios, ¿cómo es que podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? Y Dios me hacía ver esto, ¿ha cambiado el corazón de la humanidad? Y dije, no, pues no. Entonces necesitamos escuchar y familiarizarnos con la nación de Israel. Ahora, el día de hoy es muy fácil como desaparecer entre el colectivo, porque cuando se le habla como, ay, la nación perversa, como, ay, no, pues yo estoy ahí metido y a lo mejor no me dijo a mí, le dijo a los malos. Pero quiero que veamos cómo, a pesar de que hubieron reyes malos, reyes buenos, Dios siempre habló a cada uno de los individuos. Deja de esconderte detrás de una nación y ve lo que yo quiero contigo. Y el día de hoy a veces nos metemos como dentro del nombre de cristianismo. ¿Recuerdas cómo Cristo le escribe a las iglesias? Les dice, ¿tienes nombre de que vives? Pero estás muerto. ¿Tienes nombre de cristiano? Pero por dentro, tu vida posiblemente no tiene nada que ver con ese título de cristiano. Entonces, este libro de Isaías es un libro profético, un libro que habla más que otros acerca de Jesucristo. Es escrito durante el periodo en el que la nación de Israel se separa entre la nación del norte, que son 10 tribus, y la nación del sur, que es Judá y Benjamín. Isaías habla continuamente a Judá y aquí nos dice versículo 1, que es la visión que ve Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, es decir, tanto a Judá y Jerusalén, en días de Usías, fue un rey bueno, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Vamos a orar para comenzar. Padre, agradecemos por la oportunidad de comenzar este nuevo libro. Te queremos rogar que el día de hoy hables a nuestros corazones y que, Padre, nos ayudes a no ser necios a tu voz, sino permitir que hagas la obra transformadora en nuestros corazones. Te bendecimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Después de que terminemos este libro, hermanos, que bueno, vamos a pasar algunos mesecitos acá, habremos terminado, primeramente Dios, toda la Biblia verso a verso. Entonces, ya no tendremos excusa para decir, no escuché, porque ahora sí, o sea, habrá dado todo el consejo de Dios completamente, ¿sale? Bueno, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tú. No voltees a ver a los lados, dice tú. Y después diremos, pero es que dice tierra.
nos habla a cada uno de nosotros. Porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El profeta Isaías habla a la nación de Israel. Judá podríamos decir que eran los buenos, o eso pensaban, que eran los buenos. Los rebeldes habían sido los del norte, que los habían llevado cautivos, ellos eran los malos, pero de Judá venía el Salvador. Ahora, Dios ve el corazón de cada uno de los que están ahí y dice, a pesar de lo que ustedes piensen de ustedes mismos, esto es lo que yo veo. Los primeros 6 versículos habla de la condición real de la nación de Judá delante de Dios. Eso es lo que Dios veía cuando veía a su nación. El día de hoy tú tienes que preguntarte esto. ¿Qué es lo que Dios ve cuando me ve a mí? Podremos decir, ve a Cristo, a Él justificándome. Y es verdad. Pero nosotros no tenemos que olvidar que Cristo, aquí podremos decir, es que le habla a Israel. Cristo hablando a las iglesias en el libro de Apocalipsis, empieza a dirigirse a cada una de ellas y les dice, yo conozco tus obras. Eran la iglesia, o es la iglesia, pero Él conoce nuestras obras. Y a algunos les dice, por ejemplo, muy bonito, sé que eres débil, sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. A otros les tiene que decir, has dejado tu primer amor. A otros tanto les dice, has dejado que Jezabel fornique con los que están ahí, hablando de la idolatría. A otros les dice, eres ciego, pobre y desnudo. Y todos ellos eran la iglesia. Sí, Dios perdona nuestros pecados. Pero Dios no es como decimos en México, la mamá gallina que no ve los defectos de sus hijos. Él conoce muy bien tu corazón. Sabe que has sido lavado por la sangre de Cristo. Pero nuestro Dios no es ciego, ni sordo, y no soporta la maldad. Cada uno de nosotros sabemos el día de hoy cómo es nuestra relación con Cristo. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Y es una pregunta muy importante, porque puede ser que tú el día de hoy, así como Judá, te sientas el bueno. Pero el conjunto de decisiones que has tomado te han llevado más a parecerte a otro tipo de persona. Describe aquí de Israel algunos aspectos que quiero que veamos. Primero, en el versículo 2 habla de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía, hermanos? Tenemos por una parte la desobediencia. La desobediencia es cuando está la ley de Dios y te dice, lo que yo quiero para ti es la derecha y tú escoges la izquierda, el sentido contrario. Pecar
es errar del blanco, es decir, ir en la dirección opuesta a lo que Dios ha establecido. La desobediencia es cuando conocemos el mandato de Dios y vamos en el sentido correcto. La rebeldía es una obediencia sistemática. Es decir, cuando has desobedecido una vez y otra vez y otra vez. Y no quiere decir que a lo mejor digas, es que no sabe. Sabes que está mal, pero has decidido por cualquier cosa no obedecer lo que Dios te ha pedido. Ahora, muchas veces pensamos como, no, pues ha de ser los que matan, ¿no? No, no necesariamente tiene que ver con algo como, por ejemplo, no mentirás únicamente, sino tiene que ver con aquellos aspectos que Dios ha pedido a cada uno de nosotros en lo personal, que incluso a lo mejor a los demás no se los ha pedido. Y a ti te ha pedido, haz esto, deja de hacer esto. Y tú dices, Dios, es que es difícil. Haz esto, no hagas esto. Ay, Dios, es que es difícil. Y ha pasado 1, 2, 3 meses, años, y Dios pidiéndote una y otra vez que hagas algo o que dejes de hacer algo, y tú has dicho no. Eso es rebeldía, y Dios no lo ve con buenos ojos. Si el día de hoy alguno de los que estamos aquí estamos en esta condición, arrepiéntete. Dios después acusa a la nación de Israel en el versículo 3. Se escucha bastante feo. Es algo bastante duro este libro. Es tan peor que los bueyes y que los asnos. Porque por lo menos ellos saben. Y esto es verdad. Porque ¿tú has visto a algún animal pecar? ¿Has visto algún animal desobedecer la palabra de Dios? Podríamos decir, es que no tienen conciencia. ¿Has visto a la naturaleza rebelarse a Dios? Jamás. ¿Y por qué el ser humano con conciencia, inteligencia, sabiendo quién es Él y cómo podría tratarnos, va en la dirección contraria? Eso es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel. Y aquí descubre dos problemas: el problema del entendimiento y el problema del conocimiento. Hay muchas personas que dicen, es que no sabía. Pero Él dice, algunas ocasiones es tu falta de entender quién soy yo, pero la solución está en acercarte a mí. Y en las otras ocasiones es que no quieres obedecer en la cuestión de rebeldía. Por ninguna de las dos formas había una excusa. Versículo 4 les dice, están cargados de maldad. Y dice, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Jeremías escribe a la nación de Israel también. 2 males ha cometido mi pueblo, dice Dios. 1, me dejaron a mí fuente de vida. 2, cavaron para sí cisternas vacías, rotas. La nación de Israel dependía forzosamente del temporal de lluvias. Si no había lluvias, no había cosecha. Hay lugares como por ejemplo, no sé, en la playa o lugares como tropicales en los que, llueve siempre, pero hay humedad en el piso, hay ríos y no hay tanto problema si no lloviera. Hay humedad de otra forma. Pero donde estaba la nación de Israel, si no llovía, no había cosecha. Y entonces ellos tenían que obedecer a Dios para que lloviera y hubiera cosecha. ¿Qué dijeron? Estamos pecando, Dios nos está castigando. Vamos a cavar cisternas. Porque es más fácil cavar cisternas que ponernos a cuentas delante de Dios. Es decir, dejaron a Dios, fuente de vida, y cavaron, dice Dios, cisternas rotas que no podían contener. Y muchas veces nosotros decimos, por si Dios no provee, por si Dios no está, entonces hago algo por mis propias fuerzas. Y es de este asunto del cual está hablando aquí, que el pueblo de Israel había preferido, o en vez de arrepentirse, había decidido hacerlo en sus propias fuerzas, porque sabían que Dios no prosperaría el camino que estaban andando. ¿Ese es alguno de nuestro caso, hermanos? ¿Que te sabes que estás en un camino que Dios no ha ordenado, que Dios no ha dirigido? Y por eso has tomado tantas previsiones, porque sabes que Dios no prosperará ese camino. Si es así, nuevamente arrepiéntete y vuélvete al Señor. Volvieron atrás.
La apostasía es una señal característica de los últimos tiempos, el volver atrás. Cuando creías en el Señor. Y es algo de lo que Dios redarguye a las iglesias. Al final de los tiempos en Apocalipsis cuando dice, has dejado tu primer amor, vuelve a hacer las obras primeras. Volvieron atrás. Ahora, versículos 5 y 6 les dice, son tan necios que no se satisfacen únicamente con la maldad, sino que están viendo lo mal que están, las consecuencias que se han acarreado, y aún así quieren seguirle. Les dice, ¿quieren seguir siendo castigados en serio? ¿Ya se llevaron a la nación de Israel, al norte? ¿Ya los han venido a conquistar? ¿Han visto disminución en sus cosechas? ¿En serio quieren seguir? Porque yo tengo tiempo, es lo que dice Dios. Ustedes son los que no tienen tiempo. Les dice después, ¿todavía van a continuar en su rebeldía? Y entonces les describe su condición espiritual delante de Dios. Toda cabeza está enferma. ¿Recuerdas lo que Dios dice de la tierra cuando va a ejecutar el juicio a través del diluvio? Dice que todos los pensamientos del hombre eran para el mal. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La lepra siempre fue un símbolo, una representación del pecado. El día de ayer, Dios nos permitió convivir con unos hermanos y como les comentaba, nos dio la oportunidad de poder evangelizar en un lugar que generalmente no se evangelizaría, con personas que generalmente no escucharan el evangelio, un lugar como que nadie predicaría, pero Dios nos permitió estar ahí. Pero bueno, cuando íbamos a empezar, uno de los hermanos trajo a colación el ejemplo de Naamán. No sé si recuerdas, lo leímos. Espero estar diciendo bien el nombre. Era un general del ejército, no de Israel. Victorioso, hábil para la guerra. Tú podrías ver y decir, es un tipazo, o sea, fuerte, con liderazgo, dirección, la armadura. Pero tenía un problema Naamán. Su cuerpo estaba lleno de lepra. Y ahí estaba, fuerte, con toda la capacidad mental. Habían conquistado, pero su cuerpo estaba lleno de lepra. Y muchas veces, tristemente, la iglesia actual está así, haciendo esto, lo otro, eventos evangelísticos, compartir, crecer, construir, pero dentro están llenos de lepra, pecado. Y eso es lo que está describiendo en el versículo 7. Esto es lo que yo veo lo que yo veo de ustedes, le decía Dios al pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que Dios está viendo en nosotros? No te engañes, no nos engañemos. Su vista discierne pensamientos, intenciones, mentiras. Y Él ve exactamente en dónde estamos. Esa palabra me da vueltas siempre cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán no estaba perdido, no se había escondido tan bien que Dios no lo pudiera ver, sino, ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde estás parado el día de hoy? Antes estabas delante de mí, hoy ¿dónde estás? Y escucha esto delante de Dios el día de hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? Considera lo que ha sucedido a tu vida. Lo hemos hablado muchas veces. No toda enfermedad es causa de pecado. No toda pobreza es causa de pecado. No todos los problemas son por pecado. Pero Pedro escribe, si vas a sufrir, sufre como creyente, no como malhechor. Asegúrate que lo que estás viviendo no sean consecuencias de tus actos. Y que puedas decir sinceramente, esto es fruto de servir al Señor. Si es así, gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Si es
como opresión, si es un tiempo de prueba, gloria a Dios, qué bueno, fortalécete del Señor. Pero si has identificado que lo que estás viviendo es consecuencia de tu pecado, el Señor te dice, ¿quieres seguirle? ¿Quieres seguirle? Vuelvo a repetir, Él tiene tiempo. Pero tu reloj biológico, acuérdate que se le quitan segundos cada día. Y nosotros somos los que se nos acaba el tiempo. Versículo 10. Ahora, checa esto, esto es algo que me sorprendió mucho cuando lo leía. Príncipes de Sodoma, le dice al pueblo de Israel, príncipes de Sodoma, a los líderes de Israel, de Judá, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, así se dirige a la nación. El pueblo de Israel, si recuerdas, Dios le había pedido algunas cosas para relacionarse o como parte de las prácticas, vamos a llamar rituales, de acercamiento a Dios. Eran los sacrificios voluntarios por la expiación de pecado, como ofrendas, asistir a ciertas reuniones, ciertas fiestas. Eso se los había pedido a Dios. Lo describe ampliamente en el libro de Éxodo, lo vimos, Deuteronomio. Dios se los dice. Ahora, el pueblo de Israel, al mismo tiempo que estaba viviendo todo esto, todo el pecado, toda la maldad, los días domingos, bueno, más bien los días sábados para ellos, llevaban su sacrificio. Se peinaban bien, se vestían bonito, se echaban aceitito e iban al templo, normal. Ofrecían sacrificios, llevaban carneros, bueyes, cabras, ovejas, todo muy bien, conforme a la ley de Dios. Todo muy bien. Al mismo tiempo, ofrecían su incienso, como era la costumbre. Convocaban sus asambleas, es decir, tenían sus reuniones, como el día de nosotros hoy. Tenían sus reuniones muy bonitas. Alzaban sus manos para orar. La posición de oración no es como muchas veces nosotros lo hacemos el día de hoy así, sino ellos alzaban sus manos, volteaban al cielo y oraban. Oraban delante de Dios. Pero mira lo que Dios les dice. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? No era uno, eran muchos sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les pidió esto? Y ellos pueden haber dicho, bueno, tú no los pediste, ¿no? Versículo 13, no me traigas más vanas ofrendas de incienso. Me es abominación. Luna nueva, sus días de reposo, el que tengan sus reuniones, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, habla de la oración, yo me voy a esconder, yo no voy a voltear a verlos. Y así aunque ores cada día más, yo no los voy a escuchar. Porque sus manos están llenas de sangre. Imagínate qué fue escuchar eso ese día. Digo, creo que es así de fuerte como lo estamos escuchando el día de hoy. Sus manos están llenas de sangre. Si recuerdan, cuando leemos el libro de Timoteo, Pablo dice a Timoteo, ¿qué dice el Espíritu? Quiero que los hombres oren en todo tiempo levantando manos santas. Y Dios veía en las manos de estos hombres, en las manos de estas mujeres, sangre. Quiero que veas esto. Estaban viviendo una vida de lo peor. Pecado, maldad, idolatría, horrible. Pero llegaban el sábado, así como nosotros muy bien bañaditos, peinaditos, traían su sacrificio, alzaban sus manos, Baruch atah Hashem Adonai, oraban, traían incienso, guardaban sus fiestas, sacaban su levadura los sábados para el Shabbat,
Todo bien, todo bien. ¿Crees tú que el día de hoy haya cristianos así? Que entre semana lleven una vida perversa, pero que el domingo están aquí sin falta. ¿Sucede sí o no? Por supuesto que sucede. ¿Poco? Tristemente no, mucho. Y sabes, nuevamente Dios quiere decir algo. Yo no estoy ciego, no estoy sordo. Todos los días estoy con ustedes. Veo y escucho. Entiendo las intenciones de tu corazón, lo que te motiva. Y no me es grato. Cuando leíamos el libro de Zacarías, casi cuando empezaba la pandemia, llegamos a un versículo similar, en el que Dios pide que cierren el templo. Ya está harto. Y vuelve a decir algo a sí mismo. Y durante esta pandemia, ¿qué hizo Dios? Posiblemente Dios descansó un poco de tanta vanidad, de tanta mentira. Cuando muchas personas alzaban sus manos y decían, eres todo para mí. Jesús es suficiente. Y Jesús decía, ni te soy suficiente, ni soy tu todo. Si el día de hoy descubres, hermano, y si a lo mejor lo estás tomando a la ligera, te animo a que vuelvas a pensarlo, que algo de esto hay en tu vida el día de hoy. Tiembla delante de Dios y arrepiéntete. Ayer, te digo, en el lugar que estábamos, pues había muchos hombres que, digo, hombres malos, pues, había muchos, o sea, muchos hombres malos, en el que tenías que pensar mucho, incluso nos pidieron que no fuéramos como solos a ningún lugar, tenías que pensar mucho las cosas que las decías y hablabas porque ¿será que se enojen? ¿Será que me vayan a picar? Tenías que pensar mucho eso, o por lo menos yo lo pensaba y veo que los demás también, porque no sabías cómo iban a reaccionar los demás, o más bien sabías cómo iban a reaccionar. No podías tocar sus cosas, incluso no podías a veces tocarlos a ellos porque se te podían aventar, ¿no? No sabías ni cómo a veces verlos, ¿no? Y el, su maldad a veces te como genera pues cierta como respeto, distancia a ellos, ¿no? Sabemos que tenemos un Dios poderoso, bueno, justo, misericordioso, pero que también es fuego consumidor. ¿Por qué somos tan necios en comportarnos como nos comportamos, sabiéndonos quién es Él? No nos cuesta trabajo creer que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. No nos cuesta trabajo. Pero ¿por qué somos tan absurdos al decir, pues te pido perdón Dios antes por lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque somos necios. Y Dios vio su adoración, Dios vio sus plegarias, Dios vio sus sacrificios y dijo, estoy harto. Ya ni vengas. En serio, me ofende más. Y querido hermano, necesitamos venir, cantar, orar con entendimiento. Porque si algo Dios habló en el Nuevo Testamento de los últimos tiempos, es de esta hipocresía, de la que muchos se acercarían a Él sin querer acercarse a Él. Hermanos, a muchos de ustedes los conozco más cercanamente y sé que sinceramente aman a Dios, y no digo que los demás no, posiblemente tú también, todos los que estamos aquí amemos sinceramente a Dios. Pero algo me lo repitió muchas veces mi papá, hay personas sinceras, pero sinceramente equivocadas, y que se han acostumbrado tanto a los designios de este mundo que llega el momento en el que ven algo normal. Queridos hermanos, si te has acostumbrado a convivir con tu pecado, dejémoslo de lado, arrepintámonos. Versículo 16. Dice, aprended a hacer el bien. Perdón, versículo 16, estoy leyendo otro. 16. Dios dice, esto es lo que yo veo, pero esto es lo que yo puedo hacer. Si nos hubiéramos quedado aquí, en este versículo 15, a lo mejor todos nos tuviéramos nuestras caras como que, ay, qué mala onda, así.
soy horrible. Y la verdad sí, ¿no? Pero Dios entierra el cuchillo, lo saca, sangramos, pero no nos deja así. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Muchas veces el problema no son las obras, sino la iniquidad que hay en ella. Muchas veces sí son las obras. Quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Y no solamente eso, aprende a hacer el bien. Madura en Cristo. Camina en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Ahora, no nos confundamos. Estamos hablando aquí a creyentes. Sabemos que el primer paso para el cambio genuino y auténtico es rendir nuestro corazón a Cristo Jesús. Eso lo sabemos, ¿no? Y estamos dando por hechos, de hecho, que todos hemos pasado por ahí. Si no has pasado por ahí, te recomiendo, arregla cuentas con Dios, arrepiéntete, recibe a Cristo Jesús, porque si no, esto es imposible. Pero está hablando a la nación de Israel, está hablando a nosotros. Si tú ya has hecho esto, lo que necesitas es arrepiéntete primero. Arrepiéntete. Y después, deja de hacer el mal. Deja de comportarte como alguien que no conoce a Dios. Y no solamente eso, aprende a hacer el bien. ¿Cómo? Acércate a la palabra. Ve qué es lo que Dios quiere para ti. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Nos dice algo interesante. Tengo mi hojita toda la reciclada. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Y entonces por eso el profeta Isaías, Dios le dice al pueblo, ten frutos de arrepentimiento. Y entonces empieza a describir aquí, aprende a hacer el bien, busca el juicio. ¿Hiciste un mal? Restitúyelo. ¿Cómo lo hago? Acércate a mí y yo te voy a decir. Bueno, no a mí, pastor, a Dios, pues Él te va a decir cómo hacerlo. Pero restituye. Haz justicia al huérfano. Ampara a la viuda. Que haya frutos del amor de Dios en nuestra vida. Y es lo que decía Santiago, que una fe sin obras está muerta. No puedes hablar de que existe una fe, una creencia en Cristo, si en tu vida no hay obras. Las obras son un producto de la salvación. No las obras producen salvación, sino al revés, la salvación produce estas obras. Y Dios nos dice a todos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni vida que no pueda transformar. Esta semana Dios me dio la oportunidad de hablar con muchos, en serio, muchos hombres que dejan sin pretexto a nadie, ¿no? Hombres que probaron no solamente como marihuana y como, no, o sea, todas las sintéticas atravesaron, todas las drogas sintéticas, alcohol, estuvieron en lo peor de lo peor. Y los ves sobrios, amando a Dios y compartiendo el evangelio. Y a veces vemos a personas, ay, es que no puedo perdonar. Hermano, Dios cambia corazones. Dios transforma vidas. No hay nada que Dios no pueda cambiar, ni pecado que Dios no pueda perdonar. Acércate a Él y Él puede transformar tu vida. Ay, es que así nací. Vuelve a nacer. Nacen de nuevo en Cristo Jesús. Y ten una vida nueva, diferente. Si quisiereis y oyereis y comiereis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y Dios les dice, no estoy jugando, no estoy jugando. Si te arrepientes, lo arreglamos. Si no, ya viene la consecuencia. Y a veces pudiéramos pensar que no va a haber consecuencia. Pero Dios no es un Dios pecaminoso, sino santo. Me gustaría leértelo. Me lo había aprendido, pero se escucha más bonito como lo dice él. Spurgeon escribe un comentario acerca de esto, hablando de la urgencia. Dice, ven ahora, ninguna temporada puede ser mejor. Si te tardas hasta que sea mejor, nunca vendrás en absoluto. Ven ahora, quizá nunca tengas otra advertencia. El corazón quizá nunca sea tan tierno como lo es hoy. Ven ahora. Quizás ningún otro ojo llore sobre ti. Quizás ningún otro corazón agonice por tu salvación. Ven ahora, 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 porque quizá mañana ya no seas conocido en este mundo. La muerte quizás haya sellado tu camino y lo que una vez fue sucio, quizá permanezca sucio. Ven ahora, porque mañana quizá tu corazón se vuelva duro, como una piedra, y Dios quizá selle aquello que tú decidiste. Ven ahora, es el tiempo de Dios. Mañana posiblemente sea el tiempo del enemigo. Hoy, si tú escuchares su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, cuando tus padres me tentaron y me probaron en el desierto y vieron mis obras. Ven ahora, ¿por qué retrasar ser feliz? ¿Por qué aplazar tu salvación? ¿Aplazarías el día de tu boda? ¿Pospondrías la hora cuando seas perdonado y liberado? Ven ahora, las entrañas de Jehová añoran por ti. Ven ahora, la iglesia está orando por ti. Estos son tiempos de avivamiento. Escribía Spurgeon hace ya bastantitos años. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Le dice Dios a la nación de Israel: me cansé, voy a limpiar lo que tengo que limpiar, y te purificaré como Padre que ama. No voy a descansar hasta que sea restablecida la justicia y la equidad. ¿Y sabes, hermano? Eso ha hecho Dios en este año y medio de pandemia. Ha limpiado su iglesia. Es triste. Es triste que alrededor del mundo, muchos pastores me lo han dicho, muchos de los que venían ya no vienen. No quiere decir que a lo mejor los que no vienen estén en pecado, no. Posiblemente están en otras iglesias y que bueno, gloria a Dios, eso es bueno, que sigan adorando a Dios, en donde sea. El problema es aquellos que han vuelto atrás, o aquellos que esta circunstancia ha mostrado su corazón. Y esto es lo que nos dice la palabra que al final de los tiempos sucederá. Tomará de su campo, estará la cizaña y el trigo, cosechará. Y separará la cizaña del trigo. Y Dios está haciendo esto y continuará haciendo esto. Restauraré tus jueces como al principio. Hay multitud de predicaciones basura el día de hoy. Viene esta semana unos cuates así como
que decían que Jehová era Satanás y como, ay, o sea, dije, o sea, no puedo ni creer que hayamos caído en esto. Restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada ¿con qué? Con juicio. ¿Cómo rescata Dios? Con juicio, con purificación, con prueba. Y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados. Y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán esos huertos donde ellos adoraban a los ídolos. Esos lugares en los que ellos iban a adorar, ahora van a ser por vergüenza, porque no se adoraba a Dios, se adoraba a ídolos. Porque seréis como la encina que se cae la hoja, árboles marchitos, y como huerto al que le faltan las aguas, secos. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague, hablando de los pecadores. Palabra dura de Dios el día de hoy. Pero no importando qué tan duro pueda ser Dios con nosotros, tenemos la certeza de que hay amor en sus palabras. Cristo fue muy duro con los fariseos, porque ellos sabían, como nosotros sabemos. Y nos dice, ven. Y ahí empieza el amor. Bueno, el amor empieza desde que nos corrige. Pero las palabras suaves y tiernas, ven, pongámonos a cuentas. Y el día de hoy quiero invitarlos a todos que podamos hacer esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Y vamos a terminar de esta manera. Y te ruego, hermano, te encarezco delante de Dios, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que te pongas a cuentas con Él. Si hay algo en tu corazón que no es correcto, deja tu rebeldía y acércate a Él. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti, tu iglesia, este grupo de mujeres y hombres que te aman. Y queremos pedirte que limpies nuestra maldad. Padre, durante muchos meses hemos pedido que nos uses, pero entendemos que no podemos ser usados si hay pecado, si hay rebelión, si hay maldad. Y el día de hoy quiero rogarte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que toques su corazón y que puedan ser confrontados con su pecado, Dios. Quebranta corazones, quebranta vidas, Dios. Padre, que ninguno de los que están aquí puedan irse sin que tú les hayas mostrado y que se hayan acercado a ti. Quiero rogarte por mis hermanos que el día de hoy no pudieron venir, que te reveles a sus corazones también. Padre, esta petición no es porque queramos sentirnos mejor en ninguna forma que nadie, sino porque hemos reconocido que te debemos todo y que no podemos andar diciendo que somos hijos de luz, pero comportándonos como hijos de las tinieblas. Te ruego, Padre, también el día de hoy, que si hubiera alguien incluso que su corazón se ha endurecido, tú te encargues de ablandar su corazón, pero que sea salvado y que seamos hallados delante de ti como sacrificios vivos, santos y agradables, y que podamos entender cuál es tu buena y perfecta voluntad. Padre, que seamos transformados y renovados por tu palabra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.